Mundo Noticias y algo más. En el algo más, ¿sabía usted de dónde viene la palabra sicario? Se dice que en el siglo I algunos insurrectos se propusieron luchar contra los invasores y ocupantes romanos. Esto estamos hablando en Judea. Estos recibieron el nombre de sicari por emplear una espada corta oculta en sus túnicas. Solían atacar en días festivos, cuando la multitud que se congregaba en Jerusalén les permitía actuar con más impunidad. Su actividad estuvo vinculado en principio a la política, actuando en las asambleas populares, particularmente durante el peregrinaje al templo, cuando señalaban a sus enemigos, ya sean estos sus amos, que señalaban a políticos contrarios o simpatizantes. Las víctimas de estos sicarios incluyen a Jonatán, el sumo sacerdote, aunque es posible que su asesinato haya sido orquestado por el gobernador romano Félix. Algunos asesinatos eran llevados a cabo como venganza contra los romanos por parte de la población judía entera. En algunas ocasiones podían ser sobornados para que no mataran a sus víctimas previstas. Se comprueba en el pasaje de liberación de Barrabás que incluso sicarios condenados eran en ocasiones liberados si prometían no matar a sus opositores. Aunque no hay evidencia de esta práctica fuera de los evangelios que concuerdan en gran parte este punto. Entonces el historiador Flavio Josefo hace referencia a los sicarios también. El grupo de los sicari era conocido por ser el más violento entre los judíos, pues cometían a menudo asesinatos, ataques contra las autoridades romanos. Los sicarios formaban parte a su vez del grupo de los celotes, una facción del judaísmo de la época en los tiempos en que estaban siendo gobernados por los romanos. Al principio de la rebelión judía, en el año 66, sicarios, con la ayuda de otros celotes, entraron en Jerusalén y cometieron una serie de atrocidades para forzar a la población a luchar. Según un relato del Talmud, impidieron el suministro de alimentos de la ciudad para forzar a la gente a luchar contra el sitio romano, en vez de negociar la paz. Ya ustedes saben entonces de dónde viene la palabra sicario. En el libro La Guerra de los Judíos de Flavio Josefo dice que tras la caída del templo en el año 70 a manos de los sicarios, Flavio los asocia particularmente con el suicidio en masa en Masada en el año 73 y el subsiguiente rechazo a someterse al censo de impuesto. De ahí viene la palabra sicario, el sicariato. Es un delito en el cual se realizan asesinatos por encargos, por gusto o conveniencia, y en la mayoría de los casos son perpetrados por jóvenes. Actualmente este auge es un problema social que se encuentra en mayor parte en el narcotráfico, en la venganza por distintas causas. Donde más se utiliza este tipo de sicariato es en México, Venezuela, Ecuador y Colombia. Lo más preocupante es un gran porcentaje de estos homicidios son cometidos por adolescentes de edades entre los 14 a 23 años. Recordar que cuando hablamos de sicarios, mayormente nosotros recordamos a Pablo Escobar Gaviria, ¿verdad? El patrón, líder principal del cartel, que en su tiempo fue considerado responsable de los asesinatos de personalidades colombianas, como la de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lara Bonilla, Guillermo Cano, Enrique Lou y Jorge Enrique, entre otros. También participó o se le atribuye la autoría de un atentado contra el vuelo 203 de Avianca. Y que también algunas monstruosidades más participaron lo que fue el cártel de allá de Medellín,
hacia el año 89. Dice que tenía 1000 hombres en armas en el centro del país. Controlaba una organización autónoma asociada a Pablo Escobar. Sicarios suyos, alrededor de 70, fueron los encargados de matar a Luis Carlos Galán. Oiga eso. Y esto también indica que él tenía a amigos como Carlos Leder. Cuando nosotros hablamos de Pablo Escobar, estamos hablando de un criminal de verdad de ese tiempo, pero en su momento, ¿verdad? Los hermanos Ochoa, de Gilbert Rendón, de Geraldo, Jaime. Bueno, figúrese, esto tomaría muchísimo tiempo. Entre los sicarios hemos conocido en vida a John Jairo, ¿verdad? Popeye salió de la cárcel y murió hace unos años. Él narra algunas cosas, siendo el único que queda vivo y que está hablando. John Jairo Velázquez, alias Popeye. Había muchos, nosotros conocimos entre la serie también que enfocaron más al Chilling más que a John Jairo, cosa de la serie. Pues bien, entonces ya sabemos de dónde viene la palabra sicario, si no lo sabía. Y si lo sabía, te lo acabo de recordar. Entonces, finalizando ya esta parte de esta pequeña reflexión, si pudiéramos decir, informativa, que sicario es una pequeña espada, un pequeño cuchillo. Entonces, finalizando ya esta parte de esta pequeña reflexión, si pudiéramos decir, informativa, que sicario es una pequeña espada, un pequeño cuchillo que en los tiempos pudiéramos decir, del segundo templo iniciaron los hebreos. Realmente viene desde allá, desde los hebreos, que cuando ellos mataban a los romanos. Ahí vemos la espada, y de ahí surgieron los celotes, de ahí surgieron los puritanos, de ahí surgieron los fariseos, saduceos, herodianos, ya ustedes saben, toda esa, pudiéramos decir, grupo, secta de hebreos, de judíos, que querían liberar a Israel de manos de los romanos, quienes estaban conquistando, o lo tenía ya conquistado. Mundo Noticias y más. Hasta la próxima.